Cuando tú estás atento y despiertas, no vives en la luna, sino atento del aquí y ahora, si afloran esos contenidos del ego, hay dos cosas que puedes hacer. O te montas en ellos y los refuerzas, ¿entiendes? Por ejemplo, que surja un odio, para que me dé un ejemplo sencillo. Surge el odio. Y entonces hay dos alternativas. O yo dejo de estar atento de ese odio y me convierto en ese odio y lo alimento y al rato crece tanto que técnicamente quedo poseído de ese odio, ¿no? Me convertí en ello. O la segunda alternativa es me sigo quedando como testigo y observador, ¿no? Porque el escalón dice, mantente atento del aquí y ahora. Oye, surgió este odio. Ah, pero ¿qué me dijeron? Ah, estate atento del aquí y ahora, que surge ese odio. No importa, no te sientas mal. Déjalo que sobreviva el tiempo que sea y luego se va a desvanecer. Entonces se fortalece el ser. Sigues subiendo en la escalera. Si tú te pasas del otro lado y tomas ese odio y con él alimentas tus pensamientos, refuerzas tu odio y terminas convencido que verdaderamente ese odio está justificado, estás reforzando tu ego. ¿Sí se entiende? Entonces, contestando a la pregunta, siempre tendrás dos alternativas. O te pasas al ego y refuerzas lo que apareció, o te pasas al ser y observas lo que aparece en el ego. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se desvanezca. Muy parecido a la casa que les estoy diciendo en la cabaña, ¿no? Imagínate que la construyes y dices, la voy a observar hasta que se deshaga. Digamos, la naturaleza cobre su espacio, su lugar. Entonces, hay dos, siempre hay dos. O me siento y está la cabaña enfrente. Y pasan los días y yo la sigo viendo y ya veo cómo se está cayendo las vigas y se está desbaratando. Y siempre hay dos. O me paso a la obra y me pongo a arreglar la cabaña para que sobreviva, o sigo observándola. Y si la sigo observando, la garantía de que tarde o temprano ya no voy a poder ver cabaña, ni rastro. La selva, digamos, el bosque tropical, cobró su vida y por más que vea, daré vueltas, ya no puedo ver la cabaña. Ha desaparecido. Fue construida y ahora, como fue una construcción artificial, ahora ha desaparecido. ¿Ya vieron? Y la otra es que en vez de permanecer como este testigo, como este observador, me paso al ego. Y equivale a sigo remodelando mi cabaña y al rato hasta la pongo más bonita y la refuerzo y le meto pilares más grandes, ¿no? Sus traves. Digo, no, esta no se me deshace. ¿Ya me entiendes? Y la estoy. Eso se llama defender, reafirmar el ego, defenderlo, reafirmarlo. Lo tienes que estar repasando en tu mente, ¿no? Si dejaras de repasar tu nombre y nadie te dijera tu nombre durante unos 10 años, pues quién sabe si lo recordaras. Bueno, diría sí, creo que me llamaba yo así. ¿Entiende? Entonces siempre hay dos. Siempre hay dos. ¿Estamos? O me meto al ego, quiere decir, casi querría decir en la imagen que di, que ya voy subiendo la escalera, ¿bien? Como los niños juegan, me volteo y me voy para abajo. Y entonces la escalera sube y yo voy para abajo. Yo voy para abajo. Me quiero regresar abajo. Los niños juegan en eso, y algunos adultos también a veces jugamos. Entonces, pero la idea está muy clara. O permanezco impávido y sigo viendo cómo se deshace todo, el ego, o me voy al ego. Pero el ego está abajo, entonces tengo que correr hacia abajo. Si logro correr suficientemente, doy un brinco, estoy en el ego. Y digo, no, ya eso ya mejor no. Ya no le entro porque ¿no? El ego te convence de que abandones todo tu esfuerzo por ir al ser, porque el ego sabe una cosa, ya finalmente y meditamos. El ego sí sabe que su vida está en entredicho. ¿Ok? Ahorita están escuchando y escucharán ahí a través de este aparato, los que vean y escuchen este video, siempre están dos escuchando, el ego y el ser. ¿Comprenden? Ahorita está escuchando el ego y el ser. El ser dice, qué buena onda, ya le agarré la onda, ahora sí. Pero el ego dice, Dios santísimo. Así es como dice.
Si el ser gana, yo me disuelvo. ¿Entienden? Y tan para siempre. Es decir, o queda Maléfica o queda el príncipe, pero es batalla a muerte. ¿Entienden? No es medios, no son negociaciones. Bueno, pues dame un coto de poder, medio que soy el ser y medio que tú eres el ego, y ahí nos la llevamos. No, 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 no. En esto no hay. En esto va a haber un enfrentamiento profundo, porque el ego sabe que está en entredicho su vida y tiene un instinto de supervivencia parecido a tu cuerpo. ¿Entienden? Tu cuerpo tiene un instinto de supervivencia biológico. Entonces, si en este momento ahorita llegara algún animal peligroso, digamos, imaginen ustedes un león por acá, nada más escucharlo, no lo tienes ni que ver, ya estaríamos todos los presentes del otro lado de la reja, allá arriba. ¿Entienden? Instinto de sobrevivencia. Todo lo creado tiene un instinto de sobrevivencia cuando cobra cierto nivel de conciencia, no la conciencia que yo estoy diciendo. Entonces, esto es lo mismo. ¿Sí se entendió? El instinto quiere sobrevivir en el cuerpo. El ego quiere sobrevivir en la mente. Hay gente que le cambias el nombre y no le gusta. Le dices, bueno, ya no te voy a llamar así, te voy a llamar así. No quiero. Quiero que me llames así porque yo soy esto. Instinto de sobrevivencia. ¿Sí se entendió? Entonces, él está escuchando ahorita y dice, ay Diosito, ahora sí ya me la están poniendo muy clara, o más bien, están poniendo muy clara la forma en que yo voy a caput. Y entonces dice, ay nanita, entonces te va a querer seducir. Ya lo han dicho aquí con sus preguntas. Es que yo me paro en la mañana y entonces ya no me dan ganas y nunca tengo tiempo. Es el ego que está buscando sobrevivir y se está, llamarían ustedes, dorando la píldora de que no tengo tiempo de meditar, ni que fueras quién. Llegan conmigo y me dicen, no tengo tiempo de meditar. Le digo, mi vida, tú tienes tiempo de meditar. ¿Quién eres que no tienes tiempo de meditar? O sea, ¿cómo ocupas tu tiempo? Es mentira, es el ego que te está engañando. Y te está diciendo, porque si se sienta a meditar, efectivamente se va a despertar. Y efectivamente yo, caput. Entonces, ahí está. ¿Ven por qué se habla de una lucha? Y se habla de una lucha, es simbólico, de la lucha del bien y el mal. Pero olviden esas palabras que fueran sustanciales y reales. Es ilusión contra verdad y realidad. El ego es ilusio, engaño. Ilusión, ilusio, engaño. Realidad o verdad, lo que es. Veritas. Verdad, veritas, de verdad. En serio. Veritas quiere decir en español en serio, en verdad, real. Entonces siempre es una lucha, no es una lucha en el sentido estricto verdadera, es ilusión contra realidad y verdad. Pero yo te digo que tú eres la verdad, tú eres la verdad, tú eres el ser que es, eso es lo que eres. Pero el otro cree que es también. Entonces por eso parece una lucha entre el bien y el mal. Pero es un cuento para que las gentes tengamos una metáfora de cómo podemos despertar a nuestro ser. ¿Sí se entendió? Muy bien.